Buenas tardes. Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me permiten un segundo que parece que tengo un problema con el audio? O me confirman si es que me escuchan bien o se me escucha entrecortado. Hola jóvenes, Yo la escucho bien, Jimena. ¿me escucha bien? Ok, entiendo. Bueno, al parecer ya está arreglado. Un segundo. Ok, buenas tardes con todos chicos, espero todos se encuentren muy bien. Lamento la demora, pero es un problema técnico aquí en la máquina. Bien, espero todos se encuentren muy bien. Damos inicio a la sesión de hoy para el curso Computación 1-30 MRC-7. El día viernes 13 de agosto del 2021. Bueno, viernes 13. Ok, jóvenes. Para empezar, recordarles que si por A o B motivo alguno de ustedes tiene dificultades con su internet, pues entienda que esta clase, como está siendo grabada de manera local, ustedes la podrán ver de una manera más clara, tanto en audio como en video, cuando se suba al repositorio, ¿verdad? Bien, para ello nos vamos a posicionar, porque hoy día vamos a hacer algunas prácticas, vamos a ver cierto contenido, pero primero vamos a hacer, a realizar algunas prácticas con respecto a la sección de rebote. Vamos a situarnos en nuestro curso correspondiente, ya les comparto pantalla. Ok, vamos a situarnos en nuestro curso correspondiente, computación 1-30. Y vamos a la parte o a la semana número 9, que es la que aún estamos por acabar. Bien, aquí dentro de la sección de exposición, aquí se encontrará el recurso que vamos a utilizar para la tutorización más adelante y un poco del contenido que nos toca ver esta semana. También en la sección de rebote hay dos recursos más, es decir, dos herramientas con las cuales ustedes tienen que interactuar. Uno es una encuesta y el otro es un foro. El primero, es decir, la sección de rebote lo vamos a hacer en este momento. El primero, que es una encuesta, es simplemente una pregunta acerca de los conocimientos que ustedes han venido abarcando con respecto a esta unidad, ¿verdad? Ingresan al hipervínculo de esa encuesta y se encontrarán con lo siguiente. PowerPoint, la categoría de la herramienta animación que permite focalizar un elemento que se está tratando en la diapositiva durante su exposición es, y ahí ustedes tienen diferentes tipos de alternativas. Es decir, animación de trayectoria, de entrada, de énfasis, de salida o ninguna, salvo el caso que ustedes consideren que ninguna pertenece a lo que se mencionó en la pregunta. ¿Ok? Por favor, contesten eso, porque eso a mí me ayuda mucho para ir midiendo los conocimientos que ustedes van adquiriendo por cada clase. Seguido de esto, en la misma sección de rebote ustedes encontrarán un foro, ¿verdad? Ingresarían a ese foro y se encontrarían con lo siguiente. Foro de Microsoft PowerPoint el día 13 de agosto del 2021. Agregar un sonido a una animación en PowerPoint. Es decir, esa va a ser la temática de este foro. Describe los pasos que tendréis que realizar para insertar un sonido a una animación, suponiendo que ya has incluido a la diapositiva algún elemento. Este elemento puede ser una imagen, un cuadro de texto, etc. ¿Cómo uno puede o cómo ustedes van a responder a este foro? Pues se van aquí al botón de añadir un nuevo tema de debate y se encontrarán con lo siguiente. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, pero es bueno refrescar la memoria. Apenas ustedes dan clic en el botón azul, se encontrarán con algo similar a un cuerpo de correo.
en los cuales le pedirá cuál es el asunto. El asunto es respondiendo al foro, por ejemplo, y el mensaje sería obviamente ya la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la descripción de los pasos que uno tendría que realizar para insertar sonido a una animación. Ok, jóvenes, tienen 5 minutos, por favor realícenlo y después continuamos con la clase. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo. Sí. Hola, ¿alguien habló? Bueno, si nadie habló, alguien tiene activado su micrófono, así que revise por favor. Recuerde, para los que están recién llegando, en la sección de exposición es lo que estamos realizando en este momento, una consulta y un foro. Para agregar el audio está en el apartado de insertar y en multimedia, ¿verdad? Bueno, ahí tendrías que tú ver en base a los conceptos o a los que nosotros hemos visto en las clases anteriores. Por eso ahí te está pidiendo que describa los pasos que tú tendrías que realizar para cumplir el cometido.
Ok, jóvenes. De igual manera, si es que no lo han completado aún, pues pueden hacerlo más tarde, ya habido finalizado la hora sincrónica. Bien, continuamos. En este caso vamos a estar revisando una carpeta dentro de la sección de exposición que se llama Recursos para la clase del 13 de agosto del 2021. Ustedes ingresarán a este recurso y se encontrarán con dos archivos. Uno es el PDF que vamos a estar revisando en breves momentos. Este de aquí. Y el otro que será un archivo en Excel, que es el que nos va a ayudar para realizar la tutorización. Bien, entonces, computación número 1, ¿verdad? Herramientas para la presentación dinámica de la información, PowerPoint. Seguimos con esta temática. Pero en este caso vamos a revisar una herramienta en concreto que sería gráficos. ¿Ok? En el otro entorno, es decir, en la anterior unidad, que sería del procesamiento de texto, Word, también revisamos este aspecto de gráficos, pero lo hicimos de una manera superficial. En este caso vamos a enfocarnos o vamos a adentrar un poquito más allá, describir cuál es la finalidad de un gráfico y una tutorización. Ok, entonces, trabajar con gráficos en el entorno de PowerPoint. Los gráficos se utilizan a menudo en las presentaciones porque condensan gran cantidad de información y la muestran de forma muy visual. PowerPoint utiliza Excel para la creación de gráficos, por lo que en esta unidad introduciremos los conceptos básicos para su utilización en las presentaciones. Ok, aquí que está mencionando lo que sería el trabajar con gráficos es que al tener cierto conjunto de información, por ejemplo, en una base de datos, supongamos que en una base de datos, una tabla como tal, va a tener X información, X columnas y X registros, y de manera visual y es un poco complicado describir o interpretar la información que nos está brindando ese conjunto de datos. Ahora, ¿qué nos ofrece este tipo de herramientas, que en este caso son gráficos? Es condensar toda esa información y mostrarla de manera visual. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de interpretar, es decir, hacer más fácil la interpretación de todo ese conjunto de datos en simplemente unas barras de gráficos o otro tipo de estilos en sus gráficos. Ahora, PowerPoint como tal necesita ayudarse con otra herramienta de su propio paquete, que en este caso sería Excel, para la creación de estos gráficos. Es la misma intervención que hace en el entorno de procesamiento de texto Word, en la cual uno insertaba un gráfico y automáticamente uno podría visualizar una ventana emergente con eh, con el entorno de Excel, en los cuales uno iba juntando o de manera predeterminada visualizaba los datos que posteriormente nosotros íbamos a visualizar en el gráfico, ¿verdad? Entonces, trabaja casi en el mismo sentido en PowerPoint. Bien, vamos a ver dos aspectos fundamentales, lo que es crear y eliminar gráficos. Crear gráficos. Para insertar un gráfico en una diapositiva, únicamente tienes que pulsar el botón gráfico, obviamente, en la pestaña Insertar. Ok, muy parecido al otro entorno del procesamiento de texto, que en este caso ahora lo estamos viendo en PowerPoint. Vamos a hacer la correlación con la versión que nosotros manejamos. Ok, aquí en el gráfico me está indicando que estaría dentro del fichero insertar en el subgrupo llamado ilustraciones y la herramienta, bueno, que en este caso es la que está sombreada con rosado, por decirlo así, sería la que estamos eh, analizando en este momento, que es gráficos. Correcto, nos vamos a insertar
Y efectivamente nosotros podremos apreciar que está en el subgrupo llamado ilustraciones, pero en este caso, bueno, también se llama gráfico, pero que en este caso nosotros podemos visualizar que se ha eh, cambiado su manera de visualización, es decir, el orden o se ha compactado de manera visual en su propio subgrupo. Esto es simplemente por las versiones que uno puede manejar. Ustedes pueden apreciar que en esta imagen eh, tenía por lo menos un poco más de espacio. Acá lo vemos un poco más compacto. Ok, si nosotros queremos utilizar esta herramienta de gráficos, se habilitará un cuadro emergente o un cuadro de diálogo en los cuales mostrará la información que nosotros vamos a requerir para la creación de un gráfico. Bien, como me indica aquí el texto, se abrirá un cuadro de diálogo para que escojas el tipo de gráfico que quieres mostrar. Selecciona uno y pulsa aceptar. Ok, suponiendo, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Ok, inicializamos la herramienta, es decir, aquí nos aparece la ventana emergente. En el lado derecho, obviamente, van a mostrar ciertas categorías de los diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar para nuestra presentación. Y en la parte central o el lado derecho, se mostrarán los estilos de ese tipo de gráfico. De igual manera, creo que lo describe aquí. En la lista de la izquierda, sí, en la lista de la izquierda selecciona el tipo de gráfico que más se adapte a tus necesidades. Inmediatamente te aparecerán unos subtipos de gráficos en la zona de la derecha de la ventana, que están relacionados con el tipo genérico que has elegido anteriormente. Correcto. Si aquí en esta categoría nosotros seleccionamos, por ejemplo, un tipo circular, en la parte central me mostrarán los diferentes estilos o subtipos que yo puedo optar para utilizarlo o personalizarlo de una mejor manera. Es decir, a cual a mí más me va a convenir utilizar para mostrar mi información. Selecciona el gráfico que más te guste, pero te aconsejamos que si quieres que sea de utilidad, busca gráficos que te permitan representar y captar la información fácilmente. PowerPoint insertará el gráfico en la diapositiva y te mostrará en la hoja de Excel con los datos de ejemplo que se han utilizado para crear el gráfico. Cualquier modificación en los datos deberá reflejarse desde la hoja de Excel y el gráfico se actualizará automáticamente en la presentación. Correcto, esto nosotros ya lo habíamos podido apreciar y cuando insertamos un gráfico en el entorno de procesamiento de texto. Por ejemplo, yo selecciono este. Al momento que yo pongo aceptar, es decir, quiero ingresar este gráfico, nosotros podemos apreciar que efectivamente me habilitará un cuadro, una ventana emergente de la herramienta de Excel con las cuales de manera predeterminada o para este ejemplo me muestra la información de este gráfico. Si nosotros actualizamos información, bueno, en este caso no se aprecia mucho, vamos a ver cuál sería 3. Podremos observar que en efecto va cambiando lo que sería la representación del gráfico. Bueno, en este caso aquí lo realizaba un ejemplo en base a un tipo de barras. La forma en que se pasa de una tabla de datos a un gráfico es la siguiente. La primera fila de la tabla se representa con la leyenda series 1, series 2, etc. La primera columna contendrá los distintos
No, la primera columna contendrá los distintos elementos representados en la categoría 1, 2 y así sucesivamente, que se mostrarán sobre el eje X, horizontal en el gráfico. Correcto. Aquí nosotros, y bueno, en este caso para introducirnos más en lo que serían los conceptos para manejar o manipular datos en Excel, aquí nos está indicando que nosotros podemos manejarnos por ejes, es decir, las columnas que están representadas por letras A, B, C y D sería lo que es eh, el eje Y, es decir, todas las columnas que van a estar representando toda mi información. Y las filas, que en este caso son los registros, eh, van a estar representadas por la letra X, sí, la letra X. Es decir, si yo en las intersecciones B2, yo quiero encontrar la información 4.3, yo lo único que tengo que indicarle a Excel o a la herramienta, quiero que me busques en la columna B y en la intersección o en la fila 2. Por ejemplo, B2. Y podremos ver que efectivamente está apuntando, bueno, en este caso es una clase de demostración, que yo en base a una referencia que es B2, que primero sería la columna y después su fila correspondiente, le hago indicar o le hago saber a la inteligencia artificial o al entorno de Excel que yo quiero que haga referencia a esa celda y me muestre su contenido. Y obviamente yo también puedo realizar operaciones. Pero eso es para más adelante cuando ustedes ya tengan que ver esta herramienta. A ver, y los valores que toman los datos de la tabla serán representados en el eje Y. Bueno, en este caso es algo muy similar. ¿Dónde están los recursos? Uh, no me digan chicos que no han visto la pantalla. Uh, Bueno, repitamos ciertos aspectos de manera rápida. Cuando nosotros queramos insertar un gráfico, nos vamos aquí a ilustraciones, gráficos y podremos seleccionar los diferentes tipos, ¿verdad? Y los diferentes subtipos o estilos que pertenece a ese gráfico. Una vez nosotros hayamos insertado el gráfico, nos va a visualizar tanto el gráfico como la ventana emergente donde se muestra su información. Y aquí obviamente si nosotros vamos modificando ciertos aspectos, pues bueno, ahí obviamente automáticamente se modificará el gráfico como tal. Ahora, para reconocer o la manera de reconocer de una manera fácil cuáles son las intersecciones que maneja Excel, se ha clasificado las columnas por letras y las filas por números. Y la manera en cómo nosotros podemos hacer referencia o que la herramienta reconozca que queremos hacer referencia a una intersección es primero la columna y después su fila correspondiente. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a esta celda que estoy seleccionando, tengo que hacerlo de la siguiente manera. En la intersección B4, por ejemplo, o acá, en la intersección C3, por ejemplo. Bien, otro aspecto es la eliminación de un gráfico. Es tan sencillo como hacer clic sobre él y pulsar la tecla suprimir. Correcto. Es decir, si es que nosotros no deseamos un gráfico como tal, es decir, que hemos insertado un gráfico y a la finalidad no nos gusta cómo quedó ese gráfico, pues simplemente nosotros podemos hacer clic sobre él, visualizamos que se van a seleccionar todos los elementos o todo
el borde del gráfico y con la simple acción de apretar suprimir, vemos que se ha eliminado todo el gráfico. Pero también quiero mostrarle otro aspecto, que en este caso, si es que nosotros queremos conservar el gráfico, pero queremos eliminar ciertos aspectos o ciertos elementos del gráfico. En este caso, podemos entender que cuando se inserta un gráfico, y tanto como en la inserción del gráfico, del diseño como tal, también se agregan elementos. Y estos elementos pueden ser el título del gráfico, que si ustedes pueden observar al momento que yo le doy clic sobre él, me marca como un elemento que está insertado dentro del gráfico, pero también puede ser independiente. Si yo doy clic sobre él y lo borro, entonces se habrá eliminado, pero he conservado el gráfico. De la misma manera lo puedo hacer con las series o las leyendas de los diferentes tipos de columnas que me muestra este gráfico. Y aquí, en ciertas maneras, yo puedo ir visualizando o apreciando de mejor manera el gráfico. También ustedes verán más adelante que pueden modificar ciertos aspectos de este gráfico, como por ejemplo, por cada una de las líneas que están observando en este momento, pueden poner la cantidad o la cantidad total de elementos que pertenecen a ese gráfico. Es decir, ya no necesitarían las líneas y solo tendrían este gráfico. Pero ese es otro tipo de manipulación de información. Ok, práctica. En este ejercicio incluirás un gráfico en la diapositiva. Aquí ya más o menos te van indicando los pasos. Escribe en el título Análisis Top 100. Ok. Bien, vamos a hacer la diapositiva. Vamos a crear un nuevo espacio. De manera predeterminada voy a usar una presentación en blanco. Si ustedes lo desean, pueden utilizar una presentación con plantilla o la cual más a ustedes les llame la atención. Como título, gráficos. Subtítulo, puede ser su nombre. Nosotros también hacemos eso. Correcto, esta ya es la tutorización. Fecha. Ok, bueno, esta es de manera predeterminada lo que mostrará al iniciar la presentación. Ok, entonces, el título de la práctica es Análisis Top 100. Okay, bueno, hay que... Segundo, en el área para incluir el contenido de diseño de la diapositiva, haz clic en el icono Insertar gráfico. Ok, entonces, si ustedes pueden observar dentro del elemento que se inserta de manera prediseñada, yo puedo Ingeniero, la primera diapositiva dice gráficos nada más, ¿no? sí, Ni el nombre gráfico, correcto, nombre, curso y fecha. fecha. Ok, entonces, de manera predeterminada, y como yo estoy insertando una diapositiva, el otro elemento, aparte del título que ya he colocado, en la parte central de ese elemento me indica que yo puedo ir directamente a una herramienta en base a su acceso directo. Aquí ustedes pueden apreciar, como ya lo hemos hecho anteriormente, y aquí estaría el acceso rápido de insertar gráfico. Se abrirá una ventana para escoger el tipo de gráfico. Dejaremos el que está por defecto. Ok, simplemente vamos a la herramienta, el que nos preselecciona por defecto, esa vamos a utilizar, que en este caso es columna agrupada. Pulsa en el botón aceptar. Ok.
se abrirá una hoja en Excel con una tabla. Arrastra el marcador que hay en la esquina inferior derecha, es decir, en un cuadro azul, para expandir hasta la zona H21. Perfecto. Verificamos, ok, en este caso ya nos preselecciona el tipo, estilo, columnas agrupadas. Damos a aceptar. Y podremos ver tanto la ventana emergente como el diseño en base a los datos de forma predeterminada, cómo quedaría el gráfico. Pero ¿dónde están esas columnas agrupadas? Y tú vas aquí a insertar y gráfico y en teoría, bueno, si no te sale, tienes que ir al tipo o la categoría columnas y es la primera, columnas agrupadas. De igual manera, cuando tú vas pasando el cursor sobre cualquiera de los estilos del tipo, te indica el nombre. Ya, pero es insertar y de ahí ¿cuál es el otro? Y la categoría columnas. Categoría columnas. Y el primer estilo de ese tipo. En este caso, si tú pasas el cursor sobre los diferentes tipos de estilos, te va indicando cuál es el nombre de cada uno. En este caso tiene que ser columnas agrupadas. ¿Qué pasa si no me sale? Porque no lo veo. Solo en diapositiva, tabla, imagen, ilustraciones, formularios, comentarios, texto. ¿No te sale gráficos? Me sale imágenes. No, pero en este caso, si es que no te sale, anda a insertar, anda a ilustraciones y anda a la herramienta gráficos. Más sencillo. Ah, ya, ahí me salió. Y ahí pongo columnas agrupadas. Correcto, columnas agrupadas. Pones aceptar y ya te mostraría la información. Okay. Bien, entonces, aquí me indica que yo tengo que modificar la estructura de la información que me muestra de manera predeterminada. Es decir, el gráfico como tal me muestra 4 categorías, 4 registros y 3 columnas. 3 identificadores por cada registro. En este caso, el ejemplo se va a llevar a otro tipo de escala. Me indica que en la parte inferior de los datos, en el lado derecho, en la esquina, al momento de pasar el cursor en esa esquina, cambia la simbología del cursor, que en este caso sería una flecha con doble sentido. Al dar clic sobre él y mantener el cursor sostenido, tengo que llevarlo hasta la intersección H21. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden apreciar cómo se ha expandido este conjunto de información para receptar más información. Es decir, esta estructura de tabla para receptar más información. Seguido de esto, yo voy a eliminar el contenido. Puedo hacerlo de la siguiente manera o también puedo seleccionar toda o subrayar toda ahí. Con la simple acción de la tecla suprimir, se borraría toda la información. Y tendría que quedarme algo estilo preseleccionado, pero sin información. Bien, una vez realizado eso, continuamos. Bueno, aquí ya me está indicando la manera de borrar el contenido. En el espacio deberías incluir la siguiente, bueno, en el espacio que queda, nosotros deberíamos incluir los siguientes datos. ¿Cuáles son esos datos? Nos vamos a nuestro curso en el campus virtual y dentro de la carpeta Recursos para la clase del 13 de agosto de 2021 hay un archivo en Excel. Simplemente dan clic sobre él y se descargarían la información. Abrirían este archivo en Excel que me mostrará la siguiente información. Okay. En este caso es un conjunto de información que hace alusión a algunos países y algunos años. Que en este caso la información se trata de cuántos top o cuántas películas más vistas tuvieron X países en determinados años. ¿Pero dónde está el archivo? En la ¿En qué carpeta parte? recursos, claro, en la carpeta recursos para la clase, en la semana 9.
la sección de exposición. Bien, seleccionaríamos toda la información, la simple acción de copiar con control C y nos vamos a redirigir a nuestra presentación en PowerPoint, que en este caso es la ventana de Excel. En la intersección, esto es específico, en la intersección A1, es decir, en la primera celda, nos ubicaríamos o activaríamos esta celda y ahí comenzaríamos a copiar con la simple acción de control V. Vemos que se ajusta a nuestra estructura que ya habíamos marcado anteriormente, ¿verdad? Y simplemente esto crearía o se manipularía de manera automática dentro del gráfico. Simplemente cerraríamos esta ventana emergente y ya nos quedaríamos con el gráfico de la representación de ese conjunto de información. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, el país Estados Unidos, ¿verdad? Según los años, ellos han tenido diferentes tipos de películas o tops de películas en esos años. Por ejemplo, entre 1927 y 1928, ellos han tenido películas o el número de películas de 14 y 11 películas, ¿verdad? Los más altos de toda la información que se han podido registrar. Y así con los otros años. Por ejemplo, en 1902 solo se registra una sola ciudad, o un solo país, que diga, un solo país, que sería Francia. En 1900, de 1902 a 1903, ahí comenzó Estados Unidos, y así consecutivamente. Bueno, obviamente yo lo hice de manera apresurada. Ustedes si gustan denle más estilo y pongan algún tipo de tema para que se pueda apreciar de una mejor manera. También si es que ustedes lo desean, si pueden apreciar aquí al momento de yo insertar el título, lo he hecho en el elemento que me ha insertado al momento de realizar la diapositiva. Pero si nosotros quisiéramos, lo podríamos poner en el título del gráfico. ¿Okay? Para que se pueda expandir un poco más y tengamos una mejor apreciación del gráfico. ¿Qué chicos? Si les salió, todo bien, tuvieron dificultades. De igual manera, si es que no han podido, lo pueden realizar más tarde. Cierto, como este archivo no está llevando ningún tipo de animaciones o transiciones, si gustan lo pueden subir también como PDF. Lo pueden subir como presentación de PowerPoint o presentación en PDF. Sí. Ok, jóvenes, atención a la lista, por favor. Ok, Ayala Onofre. Ayala Onofre. Baque Ponce. Presente. Barreno Toya. Presente. Borges Puga.
Borges Puga. Burgasí Morán, bueno, ya escribiste en el chat. Caicedo Villegas. Caicedo Villegas. Cárdenas Macías. Cedeño Toala. Presente, ingeniero. Cuello Herrera. Presente. Coque Silva. Presente. Díaz García. Presente. Granados Ponce. Presente. Guaminga Sayay. Guaminga Sayay. Huanga Castillo. Presente. León Olivo. Presente. Macas Barahona. Presente. Maridueña Tumbaco. Presente. Medina Viteri. Presente. Mera Figueroa. Presente. Moreira Guerrero. Presente. Naranjo Guamán. Naranjo Guamán. Ok, sí está. Presente. Presente. ok. ¿Sí me escucha? Sí, ok. Quinatoa Zambrano. Presente, ingeniero. Quintero Mora. Presente. Quito Yambay. Presente. Saavedra Druet. Saavedra Druet. Presente, ingeniero. No sé si me... Ok, ya te vi. Sí. Salazar García. Salazar García. Santos Vera. Presente, ingeniero. Yahuachi Suárez. Presente, ingeniero. Yaguarchungo Yanga. Presente. Ok, los que no estarían presentes el día de hoy. Ayala Onofre. Caicedo Villegas. Guaminga Sayay. Ingeniero, disculpe, Ayala Onofre. Ok, ya te puse. De nuevo, los que no Gracias. estarían. Ok, no te preocupes. Los que no estarían. Borges Puga. Caicedo Villegas. Guaminga Sayay. Y Salazar García. Ok, jóvenes, 2 minutos sus cámaras para registrar la permanencia. Borges Puga. Ok, ya te puse. Recuerden, chicos, hacer la sección de rebote, por favor. Esos recursos, la primera encuesta y el foro. Y también ya está activado lo que es la tutorización con respecto al gráfico que acabamos de realizar. Ingeniero, ¿cómo se llaman las diapositivas que estábamos leyendo? Está dentro del recurso de la clase del 13 de agosto del 2021. Ahí está, computación, bueno, en este caso está del mes ¿En qué del 10 de semana está? la semana 9. Está en una carpeta llamada recursos de la clase 13 de agosto del 2021. Aquí el recurso de la clase. Ok, ya, eso lo tengo. Ok, no te preocupes.
A ver, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ok, ok. Buenas tardes, perfecto. Muchas gracias chicos, ya pueden apagar sus cámaras y con esto estaremos finalizando la sesión del día de hoy para el curso Computación 1-30 MRC-7. El día viernes 13 de agosto de 2021. Ok, esperen un segundo. A ver, Saavedra, ok, si estás. Borges también. Ok, no es nada. Muchas gracias chicos por asistir. Nos veríamos la próxima clase. Ya pueden retirarse. Muchas gracias por estar.